Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a comenzar esta unidad. En esta unidad vamos a ver principalmente análisis multivariados y de los análisis multivariados vamos a dividirlo en dos partes. Esta es la primera de las dos partes donde vamos a ver clasificación. Muy bien, cuando hablamos de análisis multivariado tenemos que saber que los análisis multivariados son una agrupación de análisis que depende de los distintos autores, cómo los definen. Podemos ver autores que llaman a análisis multivariados a métodos estadísticos utilizados para determinar la contribución de varios factores en un simple evento o resultado. Esta definición a nosotros no nos gusta. ¿Pero por qué no nos gusta? Porque nosotros en esta asignatura hemos visto ya análisis de la varianza a varios factores. Por lo tanto, varios factores que predicen una variable respuesta entraría en esta definición. También hemos visto análisis de regresiones lineales múltiples y las regresiones lineales múltiples con varias variables x y una variable respuesta también entraría en esta definición. Por lo tanto, esta definición nosotros no la vamos a considerar porque excede a lo que vemos en la asignatura. Nosotros preferimos otra definición de análisis multivariados que tiene que ver con que son métodos utilizados a los fines de clasificar, ordenar o inferir, o a los fines de trabajar sobre dos o más variables respuesta. Vamos a considerar multivariado aquello que se ha hecho sobre dos o más variables respuestas. No importa si los factores o las variables independientes son uno o son más, pero nosotros vamos a visualizar entonces al multivariado cuando la variable respuesta no es una única, son dos o más. Habíamos dicho entonces que en la definición poníamos clasificar, ordenar o inferir. En este capítulo vamos a ver clasificación. ¿Y qué es clasificar? Bueno, una definición general de clasificar es determinar la clase o determinar el grupo al cual pertenece una cosa, una unidad, un elemento, dicho en términos estadísticos. O también, clasificar permite determinar la similitud que hay entre unidades, elementos o cosas. Pero para poder saber la similitud que hay entre unidades, elementos o cosas, tengo que medir de alguna forma. Y para eso nosotros conocemos a las variables. Las variables pueden ser clasificadas como nominales, ordinales, discretas o continuas, que es lo que venimos viendo ya en bioestadística 1 y en bioestadística 2. Y a su vez, acá podemos hacer una diferencia en las variables nominales, aquellas que pueden tener varios niveles, ¿sí? Como por ejemplo ABC, o aquellas que tienen solo dos niveles que le vamos a llamar dicotómicas, ¿sí? O binarias. Entonces, es importante en los análisis multivariados diferenciar si las variables nominales pueden tener solo dos categorías o pueden tener tres o más. Si pensamos en cuán parecidos pueden ser dos elementos, elegimos dos elementos, dos unidades y pensamos cuán parecidos pueden ser. Ponemos el ejemplo de dos personas. ¿Cuán parecidas son estas dos personas? Si yo tomo una sola variable, puedo decir que o son muy parecidos, o son muy diferentes, o son más o menos parecidos. Pero siempre lo voy a hacer de una manera subjetiva. Si tomo una variable y lo quiero hacer de una manera objetiva, voy a decir que la persona que está a la izquierda pesa 120 kilos y la persona que está a la derecha pesa 120 kilos. Por lo tanto, tomando la variable peso, son exactamente iguales estas dos personas. Son muy parecidas. Si yo tomo una variable cualitativa, por ejemplo sexo, la variable de la izquierda es masculino, la variable de la derecha es masculino. Por lo tanto, son exactamente iguales estas dos personas. Ahora, si tomo otra variable cuantitativa, como por ejemplo el pliegue abdominal, la persona de la izquierda tiene un pliegue abdominal que supera ampliamente, pero pongamos que es 60 centímetros. Y el pliegue abdominal de la persona de la derecha es de 2 centímetros. Por lo tanto, son muy diferentes esas dos personas.
Le preguntamos a la persona de la izquierda si hace deportes, contesta que no, la de la derecha contesta que sí. Por lo tanto, son muy diferentes esas dos personas. Entonces, si tomo una sola variable, si tengo en cuenta una sola variable, la similitud de las dos personas, de los dos elementos, tiene que ver con la diferencia de esa variable. En el caso de la variable peso, no son diferentes, sexo no son diferentes, pliegue abdominal son muy diferentes, si hace deporte son muy diferentes. Ahora, si yo quiero saber si son símiles esas dos personas y tomo dos variables a la vez, necesito una medida que combine la información que me dan esas dos variables, ya sea si las variables son cuantitativas o ya sea si las variables son cualitativas. Para eso existen lo que se llaman medidas de similitud, medidas de disimilitud y lo que se llaman distancias. Volvemos a pensar cuán parecidas son estas personas. Pero si le agrego a estas dos personas varias personas más, se me complica pensar todas contra todas estas 8 personas, si son parecidas, si no son parecidas y cómo las puedo clasificar. De una manera totalmente, pero totalmente subjetiva, puedo trazar una línea y decir, bueno, mira, estos se separan en dos grupos. Un grupo de los que parecen ser varones, un grupo de los que parecen ser mujeres. ¿Sí? Es una forma muy primitiva, muy sencilla, y estoy clasificando en dos grupos. O si no, podría decir, bueno, clasifico en dos grupos. Por un lado, los que parecen tener una composición corporal con mayor porcentaje de grasa y los que parecen tener una composición corporal con menor porcentaje de grasa. Sería una manera de clasificar también totalmente subjetiva, en la cual yo impongo mi subjetividad en función de lo que me parece que son las medidas generales de estas personas. Lo que van a hacer las medidas de similitud y disimilitud es darle el mismo peso a cada una de las variables. Tengo que elegir las variables y esas medidas me van a combinar a las variables o me van a combinar la frecuencia de las variables para que sea lo más objetivo que yo pueda. Un ejemplo, ¿sí? Con variables dicotómicas, para arrancarse de manera sencilla, hagamos de cuenta que hay 6 estudiantes y a cada estudiante se le toman 5 variables. ¿Sí? Color de ojos, si son o no son claros, color de cabello, si es o no es corto, color de ojos, perdón, largo de cabello, color de cabello, sexo y altura. Entonces, para una matriz de presencia-ausencia, yo tengo esas personas que son Juan, Pedro, María, Mariela, Telvina y Germán, y tengo las 5 variables que son las que tomé. Tomamos en el caso de Juan al que era el valor positivo, por eso quedaron presencia-ausencia de esas variables. Esa matriz que tengo es una matriz que en filas tiene las n cantidad de personas y en columnas tienen las p cantidad de variables. Es una matriz X que tiene n por p. Esa matriz X, n por p, puede ser pasada a una matriz de presencia-ausencia, donde lo que había puesto por defecto como la presencia, que era las características de Juan, digamos, para hacerlo más sencillo, claro, corto, oscuro, masculino y alto, son las presencias positivas, y los que no tienen esa condición, entonces pasan a ser ceros. Es una matriz X que podemos llamar de presencia-ausencia. El primero que dijo, bueno, vamos a elaborar una manera de encontrar la mejor similitud posible, fue Paul Jacquard, un ecólogo. Inventó un índice y ese índice tiene esa formulita que hace referencia a esto. Fíjense, tenemos, ¿cómo hago para saber si el elemento 1 y el elemento 2, la persona 1 y la persona 2, son parecidos o no? La letra A representa al número de caracteres que tienen en común. Los caracteres presentes como positivos de la persona 1, los caracteres presentes como positivos de la persona 2. En D
se representa el número de caracteres que los dos tienen negativos. El B es el número de ausentes de la persona 1 y presentes en la 2, y el C es viceversa. Entonces, ¿qué dice Don Jacquard? Don Jacquard dice, vamos a considerar a los números de positivos presentes, o sea, los que tienen unos en común. Y B y C son los que tiene, o uno tiene el 1 o el otro tiene el 1. Y fíjense que no tiene en cuenta Jacquard a los que no se hallan en común en ninguno de los dos. Ese fue el primer índice de similitud desarrollado. Básicamente es el número de variables en común dividido el número de variables totales que tienen los dos. Con eso encontramos un valor de un índice que es de similitud. Obviamente Telvina es símil con ella misma en un 100%, igual que Germán, igual que Juan, igual que María, igual que Mariela, igual que Pedro. Y el valor que tenemos acá tiene que ver con la similitud de una persona con la otra. Etelvina con Germán tiene una similitud de 0,11, Etelvina con Juan tiene una similitud de 0,37, en cambio Etelvina con María tiene una similitud de 0. La similitud no es una buena medida de distancia, no es una distancia. La distancia tiene que ser medida en términos de disimilitud. ¿Por qué? Porque es obligatorio que para que sea una distancia, la diferencia que haya de una persona consigo misma tiene que ser 0, no tiene que haber distancia. Entonces, se le da vuelta a esta matriz de disimilitud transformándola en una matriz de disimilitud, donde la distancia de una persona consigo misma es de 0 y se dan vuelta los valores totalmente al revés. O sea, 1 menos el valor de la matriz de similitud. Sigue llamándose matriz D, y esa matriz D la voy a considerar como D. Si es tanto de similitud como de disimilitud, tengo que advertir qué medida estoy mirando. Fíjense que la matriz D siempre es n por n. N cantidad de personas en filas, n cantidad de personas en columnas. Otras medidas de distancia, recordemos estas 4 letras, es Sorensen. Sorensen pondera lo que tienen en común, y la medida más utilizada es la que se llama Simple Matching. Simple Matching tiene en cuenta no solo los positivos, sino también los negativos. Es decir, dos elementos son parecidos entre sí, no solo por las variables que comparten en lo positivo, sino por los que comparten en lo negativo. Adaptando un poco las palabras de Borges, no los une el amor, sino también el espanto. ¿Qué pasa con las variables cuantitativas? En las variables cuantitativas lo que vamos a mirar es en cada unidad cuál es el valor de la variable. Supongamos dos unidades, ¿sí? La unidad 1 y la unidad 2. Estos son los dos valores de las medidas tomadas sobre una variable I1 y una variable I2 en la unidad 1. Acá tenemos la unidad 2 también, los valores de la variable 1 y de la variable 2, y la distancia que hay entre esas dos unidades no es nada más ni nada menos que esa distancia que está graficada ahí. Ahora, esa distancia está compuesta por un pedacito de la distancia de A y un pedacito de la distancia de B. O sea, yo la puedo descomponer de esa manera. Y fíjense que estamos viendo un triángulo rectángulo, y a partir del triángulo rectángulo sabemos que podemos calcular esa distancia h por teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ustedes lo conocen, dice que esa distancia h al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual al cuadrado de a más el cuadrado de b. Es decir, esa distancia es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado. Y si nos fijamos, la distancia a es la diferencia que hay entre los dos valores de la misma variable medida sobre la unidad 1 y la unidad 2. Lo mismo que la distancia b es la diferencia que hay entre los dos valores medidos entre la unidad 1 y la unidad 2. Dicho de otro modo, esa distancia h es la raíz cuadrada de las sumatorias de las diferencias en cada una de las variables.
Eso que tenemos acá se denomina distancia euclídea. La distancia euclídea se mide de esa forma y en definitiva el teorema de Pitágoras está diciendo cómo se calcula una distancia euclídea en un plano. Ahora, si ustedes se fijan en esta fórmula, acá me está diciendo sumatoria de esas distancias al cuadrado, y si yo tuviera tres variables medidas, y 1, y 2, y 3, podría calcular de la misma forma esta distancia euclídea, haciendo la resta en la variable 1, en la variable 2 y en la variable 3. Si tuviera 5 variables y tengo dibujados esos dos puntos, esas dos unidades, en un espacio de 5 dimensiones, entonces sigue siendo la misma fórmula y voy haciendo la diferencia en cada una de las variables por separado y vamos a hacer esa sumatoria. Por lo tanto, la distancia euclídea me permite trabajar, como lo estamos viendo, en un plano, es decir, con dos variables en dos dimensiones, pero también me permite trabajar en 5, 7, 10 o en las p dimensiones que haya tomado para saber si varias unidades son símiles o son disímiles. Otras medidas de distancia son una distancia euclídea promedio, que es igual que la anterior, pero dividida la cantidad de variables que tenemos, una distancia llamada Manhattan o City Block, con los valores absolutos de las diferencias, otra distancia adaptada que se llama Bray-Curtis, los ecólogos usan mucho esta distancia Bray-Curtis, otra Canberra que se usó mucho en la antigüedad y una Moricita que es más compleja aún. Hay varias formas de medir la distancia entre dos elementos. Si pensamos en la distancia clásica, es la euclídea, pero si no, hay distintas maneras de mirarlo. Ahora, una vez que ya tengo una matriz de disimilitudes, es decir, tengo una matriz de distancia, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, en la antigüedad, cuando se obtenía esto, los autores lo que hacían era marcar las distancias que había entre las personas para ver quiénes eran parecidas a quiénes, y ahí se quedaba el análisis, porque necesitaban algo computacionalmente más potente para poder seguir trabajando. Nosotros hoy los tenemos, que son las computadoras, entonces vamos a armar lo que se llaman conglomerados o clusters. Vamos a sacar la disimilitud que hay de cada persona consigo mismo y vamos a ver que las dos personas más símiles que hay son María con Mariela. María con Mariela tienen una distancia entre ellas de 0. Bien, voy a graficar en el eje de las X a la disimilitud o la distancia y yo sé que la distancia que medí tiene un valor mínimo de 0 y tiene esta distancia un valor máximo de 1. Por lo tanto, hago este gráfico, digamos, una escala de 0 a 1. Decíamos que entre Mariela y María hay una distancia entre ellas de 0. La segunda distancia que puedo mirar es la distancia que hay entre Germán y Pedro. Entre Germán y Pedro hay una distancia de 0,58. Por lo tanto, hago dos ramitas en este arbolito con una distancia de 0,58. Ahora, ya tengo Pedro y Germán por un lado, con un conglomerado, con un grupito, Mariela y María por otro lado, con otro grupito. Mariela y María, ambas se asemejan a Pedro con una distancia de 0,71. 0,71 es la distancia que tienen Mariela y María con Pedro. Ahora, Germán, por su lado, que también está con Pedro en este grupo, tiene una distancia con María y Mariela de 0,82. Entonces, yo tengo que unir el grupo de Mariela y María con la de Pedro y Germán, pero la uno con la distancia 0,82 o lo uno con la distancia 0,71, o hay otra forma de hacerlo. Para eso, tengo que saber qué manera, de qué modo voy a unir un grupo a otro o a dos grupos. Eso es lo que se denominan métodos de unión. Los métodos de unión son formas en las cuales un elemento se une a un grupo de elementos o un grupo de elementos se une a otro grupo de elementos. O sea, ¿de qué forma los uno cuando no están solos? La manera más utilizada se denomina encadenamiento promedio, que tiene que ver con
el promedio de todas las distancias entre pares de objetos de los dos conglomerados. Entonces, en un conglomerado teníamos a Mariela y a María. En el otro conglomerado teníamos a Pedro y a Germán. Tenemos la distancia de Mariela con Pedro, la distancia de Mariela con Germán, la distancia de María con Pedro y la distancia de María con Germán. Por lo tanto, tengo 4 distancias. Y lo que voy a hacer es promediar esas 4 distancias para encontrar la distancia en la cual el grupo de Mariela se une al grupo de Pedro y Germán. Otros métodos de unión se denominan el vecino más cercano, el vecino más lejano, o encadenamientos promedios ponderados, no ponderados, con centroides. Hay muchas formas de hacerlo. La más conocida es el encadenamiento promedio. Entonces, si promediamos las 4 distancias, nos queda entonces una distancia del grupo de Pedro y Germán al grupo de Mariela y María de 0,765. A su vez, si completamos esto con el soft Infostat, nos va a quedar este árbol completo donde tenemos Mariela y María, Pedro y Germán con su distancia, Juan y Etelvina con la distancia entre ellos, Pedro y Germán se unen a María y María y luego ellos 4 se unen a Juan y Etelvina. Es claro que acá tenemos un grupo de 6 personas. Es decir, si yo miro esto aquí, tengo un árbol donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Si yo los miro acá, yo veo que hay 6 personas por separado. Ahora, si yo hiciera un corte imaginario en esta zona, yo puedo ver que tengo un grupo con Juan y Etelvina y otro grupo con Germán, Pedro, María y Mariela. Si yo hago un corte en esta zona, veo que hay un grupo de Juan y Etelvina, un segundo grupo de Germán y Pedro y un tercer grupo de Mariela y María. Bueno, el corte lo va a hacer el investigador dependiendo de las hipótesis que le generan cada una de estas agrupaciones. Hay en la estadística varias formas de abordaje de esto, pero no hay una forma perfecta que me permita poner a prueba esa hipótesis de cuál es el corte óptimo. Lo que yo sé entonces es que hay un solo grupo así junto a todos, hay todos por separado, pero en el medio ¿cuántos grupos podría haber? La respuesta es no sé, depende de las hipótesis que te generen cada una de esas agrupaciones. Volvemos a mirar la definición de qué es clasificar. Dijimos que era determinar la clase o el grupo al cual pertenece una cosa. Fíjense que acabamos de ver cómo separábamos en clases un grupo de 6 personas. Determinábamos la similitud que hay entre esas unidades, elementos o cosas, y es importante saber que clasificación, como la hemos visto aquí, no son pruebas de hipótesis, sino que son métodos estadísticos que generan hipótesis al investigador. Un detalle no menor es que las variables, cuando son cuantitativas, pueden ser previamente transformadas para que alguna variable que tenga una métrica muy grande no tape el efecto de otras variables. Por ejemplo, si en la misma clasificación uno tuviera la variable pH de agua, que cambia en valores de 7 a 8, está cambiando en una unidad, y tenemos la variable de carbonatos, que puede ir de 500 a 1500, entonces esa variable de carbonato es como que va a tapar, va a ahogar a la variable pH. Por eso suelen transformarse, y la transformación más común es la llamada estandarización. Recordemos la palabra estandarización porque la hemos usado mucho, y estandarizar en definitiva es restarle la esperanza y dividirle por el desvío estándar. Entonces, en vez de trabajar con una matriz X, que es la variable cruda, con la variable con su métrica original, trabajamos con una variable X, con una matriz X que tiene las variables estandarizadas o transformadas. Ahora, esto es muy importante. Una vez que yo defino, o el investigador define subjetivamente, primero, ¿qué variables va a utilizar? Segundo, si transformamos o estandarizamos las variables o las dejamos en su métrica original. Tercero, si utilizamos una medida de disimilitud o de distancia y no otra. Y cuarto, si utilizamos un método de unión
determinado. Tenemos 4 decisiones subjetivas para obtener una clasificación objetiva. Por lo tanto, el resultado va a depender de las elecciones que se hacen subjetivamente. Por esa razón, no hay una prueba de hipótesis con un valor P que me diga si eso es significativo, sino que si yo tomo esas 4 decisiones, voy a obtener un árbol que me va a generar una hipótesis de por qué razón será que se agrupan de esta forma, se clasifican de esa forma las unidades. A partir de estos métodos, la biología particularmente los ha utilizado muchísimo porque a partir de lo que llamamos dendrogramas, conglomerados o clústeres, existen cladogramas, árboles construidos para análisis cladísticos, existen fenogramas también para características fenéticas de los taxones, se puede hacer filogenia, que es un árbol que expresa relaciones con ancestralidad común. Un árbol filogenético es un diagrama ramificado para ver relaciones genealógicas. Y se pueden hacer filogramas, que son cladogramas largos cuyas ramas son proporcionales a la divergencia. Es decir, a partir de la idea original de los conglomerados o clúster, las ciencias biológicas tomaron eso, lo fueron modificando, lo perfeccionaron, lo mejoraron, y se obtienen árboles que normalmente estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, este árbol, que es un árbol desde los craneados a los arcosaurios. Esto es un árbol, un cladograma, digamos, sencillo, pero esto que estamos viendo tiene sus bases en estas medidas de clasificación que acabamos de ver. Bueno, muchas gracias. Entonces terminamos el tema. Análisis multivariado, punto número 1, que es clasificación.